Agradecidos por la vida, por la salud que tú nos das, por el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia. Te damos gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y somos salvos. Gracias porque somos hijos tuyos, Señor. En esta hora estamos acá reunidos para adorarte, Señor, y tu presencia ha estado con nosotros hasta este momento, Señor, y pedimos que su presencia vaya en aumento en la medida también que dispongamos nuestro corazón, Señor. Ahora ha llegado el momento de escuchar, de atender a su palabra, Señor, y reprendemos todo espíritu de distracción, todo aquello que, Dios mío, nos robe, nos prive de este privilegio de atender a tu palabra. Sabemos que la fe viene por oír y el oír de esta tu palabra, Señor. Por eso rogamos que ahora te muevas, te manifiestes, Señor, en este lugar, en nuestras vidas y en nuestros corazones por medio de esta tu palabra dándonos vida. Señor, reprendemos al diablo, todo espíritu inmundo, Señor, lo desalojamos en el nombre de Jesús y pedimos la asistencia, la gracia, la ayuda y la unción de lo alto, Señor, para ministrar esta tarde. Que todo sea hecho en temor, en reverencia, Señor, y que tú, Dios mío, puedas confirmar esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, tome su Biblia. Primera de Corintios. Ahí está. Capítulo 1. Versos 18 al 23. Vamos a compartir en esta tarde. Gloria a Dios. El título. Amén. La locura de la cruz. Gloria al Señor. Bien, damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. Dios bendiga la palabra. Tome su asiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a predicar este sermón que hemos titulado entonces La locura de la cruz. ¿Qué es la cruz para usted, mi hermano? ¿Qué es la cruz para usted? ¿Es un símbolo? ¿Qué es la cruz para usted? ¿Es un acto? ¿Qué visión tenemos nosotros de la cruz? Aquí vemos, ¿verdad?, que los judíos, los gentiles y los griegos tenían su visión acerca de la cruz. Pero ¿qué visión nosotros como cristianos tenemos realmente de la cruz? El apóstol enseña que la cruz es locura para algunos. Yo no sé si para usted es locura o no. Es locura, dice, para los que se pierden. Para mí la cruz no es locura. Para mí la cruz es poder y potencia de Dios. Por eso usted tiene que tener claro esto. Porque para los gentiles, para los judíos, para los griegos de la época, la cruz era locura. ¿Y por qué era locura? Porque en primer lugar y como punto número uno, la cruz era un símbolo de muerte, de humillación. Amén. Donde el ser humano, ¿verdad?, era llevado, colgado en un madero y exhibido públicamente. Donde todo el mundo le veía, se mofaba, se reía, se burlaba, le escarnecía, gloria a Dios, y moría avergonzado, sin tomar en cuenta el dolor que le infringían, gloria a Dios, ahí en el madero. Por lo tanto, para la época de Jesús, la cruz, el madero, era un símbolo de muerte, de humillación, de vergüenza, de derrota. Donde la persona era exhibida públicamente como un malhechor,
como un delincuente. La cruz, ¿verdad? Para la época de Jesús era un símbolo entonces de maldición. Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ojo, habiéndose hecho maldición por nosotros. No es que Cristo era un maldito, Cristo se hizo maldito por nosotros. Y Pablo pone en paréntesis, dice: porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Pablo está citando Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, que todo aquel que era colgado en un madero era un maldito. Entonces Cristo, al ir a la cruz del Calvario, al ser colgado en un madero, amén, todo el mundo le miraba como un maldito, porque solo un maldito, solo un ladrón, solo un homicida, solo una persona acusada, amén, podía ir a la cruz y morir en esa condición, gloria a Dios. Pero la Biblia, ¿verdad? Pablo explica que Cristo no era maldito. Cristo se hizo maldito porque ocupó el lugar nuestro. Es decir, usted y yo éramos malditos. Usted y yo estábamos bajo maldición. La ley se convirtió en maldición. ¿Por qué la ley se convirtió en maldición? Porque la ley nos acusaba. La ley nos encierra todo bajo pecado. De acuerdo a la ley, ninguno de nosotros, ¿verdad?, puede ser salvo. Entonces la ley se hace maldición. Pero Cristo, ¿verdad?, encerró, guardó, vivió la ley, la cumplió, aleluya, en Él mismo. La cumplió por todos nosotros. Y Él se hizo maldito, cargando todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Usted dirá: pero pastor, Cristo murió hace más de 2000 años atrás. Por lo tanto, ¿cómo Él puede aún cargar el pecado de este tiempo presente? Es que Cristo murió por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Aleluya. De un aplauso de alabanza al Señor. Por eso el libro de Hebreos dice que Él se ofreció una vez e hizo un solo sacrificio. Y a través de ese sacrificio es capaz de salvar a todos los que se acerquen a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para aquel que moría en la época, el morir en una cruz, colgado y exhibido ante todos, era vergüenza, era humillación, era el pago de su maldad. Por eso también Pablo enseña que Cristo se humilló hasta lo sumo, porque Él, siendo Dios, siendo 3 veces santo, siendo luz, siendo perfecto, no habiendo en Él pecado ni sombra de variación, aleluya, Él soportó el desprecio, Él soportó la cruz, Él soportó la corona de espinas, Él soportó todo el dolor que le infringieron, no teniendo por qué hacerlo, siendo Dios. Lo soportó por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Se hizo maldito. Lucas capítulo 23, verso 30 al 41, relata la historia de 2 ladrones que fueron llevados con Jesús a la cruz, que fueron llevados a aquel monte para ser colgados. Muchos del pueblo se reían de Jesús, diciendo: salvó a otros, sálvese a sí mismo, baje de la cruz y sálvese a sí mismo si puede o si es capaz. Que en el fondo es lo que querían decirle. Este que salvó a muchos hipotéticamente porque se presentó como el Salvador del mundo, como que Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Este que salvó a muchos, ahí está ahora colgado en una cruz. Bájate si puedes. La gente se burlaba, se reía de Jesús. Amén. Incluso no solo la gente, sino que uno de los ladrones que también iba para ser crucificado se burló de Jesús. Le dijo: bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también. Es decir, ese ladrón aún en la cruz, muriéndose, se burlaba de aquel que estaba al lado. Hay gente impía que es así, oiga, es burlona. Y aunque tienen cáncer, se están muriendo de a poco, no se les quita.
tiene un corazón maligno, perverso, gloria a Dios. Pero el otro ladrón que estaba al otro lado le dijo: cállate. Tú ni aún en la muerte tienes temor de Dios. Nosotros, y esto me gusta porque dice: nosotros merecíamos y merecemos estar aquí por nuestros pecados, porque hemos sido malos, porque hemos hecho mal. Pero y señala a Jesús, ningún mal ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Ese ladrón que muchos le llaman el ladrón bueno, aunque no hay ladrón bueno. El ladrón es ladrón y el pecador. Pero ¿verdad? Se le llama el ladrón bueno porque en la cruz, en la agonía, pudo mirar quién estaba a su lado. Y pudo entender que aquel que estaba en ese madero no tenía por qué estar ahí, porque no había hecho ningún mal. Es decir, el que estaba colgado en ese madero no era un maldito. Él era el Yeshua, Él era el Mesías, Él era el Salvador, Él era el Redentor del mundo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese ladrón dijo: yo merezco estar aquí, pero ese no merece, porque ese no tiene pecado. Ese es santo, ese es puro. Aleluya, ese es Dios, es el verbo hecho carne. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo reconoció y le dijo: cuando estés en la gloria, acuérdate de mí. Cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: de cierto te digo, fuiste ladrón, fuiste un canalla, fuiste un sinvergüenza, pero sonríe, porque al reconocerme te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendita gracia de Dios, bendito amor de Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Pablo lo había dicho que Jesús no era un pecador ni un maldito, sino que al cargar nuestros pecados entonces se hizo maldito en la cruz. Isaías 53 verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. No fue herido porque él era un pecador, fue herido por nuestras rebeliones. Dice: molido por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces la cruz, en primer lugar, era un símbolo de muerte, de vergüenza, de humillación, de degradación para el ser humano. Entonces Cristo, al ir a la cruz, ¿verdad?, se está humillando a lo sumo. Porque si él hubiera cometido algún pecado, podía haber dicho: bueno, de alguna otra manera yo también infringí la ley, también pequé. Pero no había pecado en él. Simplemente ocupó nuestro lugar. Y esa es la grandeza de la cruz, que el Señor ocupó nuestro lugar de vergüenza, nuestro lugar de humillación. Por eso usted y yo ahora podemos caminar con la cabeza en alto. Y aunque el diablo nos diga un montón de cosas, que somos pecadores, que aquí, que allá, hay que decirle: diablo, cállate, porque hay uno que murió por mí en la cruz del Calvario. Amén. Él ocupó mi lugar, gloria a Dios. Él quitó mi vergüenza, Él quitó el luto, Él quitó el lamento, Él quitó, ¿verdad?, las cuerdas que me ataban, gloria a Dios. Ahora soy libre por aquel que ocupó mi lugar en el madero de la cruz. Entonces Jesús muere en la cruz. Pero la gente de la época y la gente de hoy no puede entender, no puede comprender la muerte y el sacrificio de Cristo. El mundo se apresta para celebrar la próxima semana, la Semana Santa, donde el mundo se acuerda de Jesús y lo vuelven a clavar y lo vuelven a crucificar, y vuelven, ¿verdad?, a acordarse de que hubo uno que hace más de 2000 años atrás nació en un humilde pesebre y murió en la cruz del Calvario. Pero luego la gente sigue en su pecado, sigue en su idolatría, en su paganismo, aleluya, y guardan al niño Jesús hasta el próximo año. Es porque ellos no entienden, no comprenden el poder de la cruz. No entienden, no comprenden que la cruz es poder y es potencia de Dios. Para el mundo la cruz sigue siendo locura. Segundo punto, la cruz es locura. ¿Por qué? Porque para los judíos, ¿verdad?, Pablo dice que la cruz se transformó en tropezadero. Es decir, ellos tropezaron en la cruz. En vez de correr y acercarse y abrazarse a la cruz como lo hemos hecho usted y yo,
Ellos tropezaron en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un super Mesías. Amén. ¿Cuál Superman? Que pudiera, ¿verdad?, venir y librarles del yugo romano, aplastar al imperio, ¿verdad?, dominante, destruir a Roma desde sus cimientos, levantarlos a ellos como pueblo del Mesías, aleluya, devolverles la libertad, enriquecerlos, prosperarlos, etcétera, establecer un reino extraordinario. De esa manera esperaban ellos al Mesías. Pero ellos tropezaron porque se encontraron con un Mesías humilde, que nació en un pesebre humilde, que no tenía dónde recostar su cabeza, de padres humildes, aleluya. Ellos esperaban un Mesías, ¿verdad?, que a través de la fuerza y el poder aplastara a los enemigos de Israel. Pero se encontraron con un Mesías amoroso, tierno, misericordioso, perdonador, restaurador. Un Mesías que decía: no, ojo por ojo, no, ama a tus enemigos, aleluya. A un Mesías que decía: si tu hermano peca contra ti, perdónalos las veces que sea necesario. Amén. Entonces ellos chocaron con ese Mesías. Más aún cuando Él decide morir voluntariamente e ir a la cruz. Peor aún, alguien dice: los judíos crucificaron a Jesús. Ciertamente ellos lo planearon, ellos lo fraguaron, pero ciertamente hay una verdad: que Cristo lo permitió, que Cristo se entregó. Jesús lo dice, ¿verdad? El diablo, las tinieblas no tienen nada conmigo, pero yo voy a dar mi vida, la voy a poner voluntariamente. Estaba escrito que Él tenía que morir en un madero. Por lo tanto, lo que hicieron los judíos y los religiosos simplemente fueron usados para que Dios pudiera cumplir sus propósitos. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ellos vieron a un Mesías demasiado débil, demasiado bueno para ser el Mesías que ellos necesitaban o que ellos esperaban. La gente hoy día espera también un super libertador, un Dios, ¿verdad?, cual mago de la lámpara, que el primer deseo de ellos, el Señor cambie su realidad. Que si no tiene trabajo, que al instante Dios le dé trabajo. Que si está separado de su mujer, al instante el Señor, ¿verdad?, le devuelva a la mujer o el esposo. Que al instante el Señor cambie y transforma a sus hijos. ¿Acaso la gente no busca a ese Mesías, ese Salvador, ese libertador el día de hoy? ¿Acaso no hay muchos hermanos que quieren a ese Mesías? El de la lámpara, el que cumpla todos los deseos. Muchos han venido, ¿verdad?, con esa visión al evangelio. Creen que se han encontrado con el genio de la lámpara y que Cristo les va a solucionar todos los problemas que ellos tienen. Y cuando, ¿verdad?, comienzan a darse cuenta que este Mesías no es como ellos esperaban, comienzan a desilusionarse, comienzan a frenar su caminar, comienzan a abandonar el evangelio. Porque este Mesías no les contestó todas las peticiones que ellos querían o tenían. Entonces el evangelio para muchos también se vuelve tropezadero y vuelven atrás. Jesús no es el genio de la lámpara. Eso es rebajar a Jesús. Jesús es Dios. Amén. Y Él no vino para cumplir nuestros caprichos. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vino a librarnos de la condenación del infierno. Vino a perdonar todos nuestros pecados. Vino a cambiar nuestro lamento en baile. Gloria a Dios. Vino a ordenar nuestros pasos. Vino a restaurar la comunión con el Dios eterno que estaba rota a través de siglos. Aleluya. Vino a darnos un nuevo nombre, una nueva identidad. Vino a hacernos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Vino a hacernos herederos del reino de los cielos. Aleluya. No vino, hermano, por cuestiones simples, efímeras y pasajeras. Vino a resolver los problemas más grandes del ser humano.
vino a cambiar, vino a transformar, aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en Cristo, son todas hechas nuevas. ¿Cuántos de esos hay aquí esta tarde? ¿Cuántos han sido cambiados y transformados por el poder de la cruz de Cristo? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Usted tiene que entender que todo lo demás son añadiduras. Entonces los judíos se desilusionaron. Para ellos fue tropezadero. Sobre todo al ver a ese Mesías, supuesto Mesías, colgado en el madero de la cruz. Por un lado los judíos, por otro lado los griegos, dice, buscan sabiduría. Los griegos que hermano, ponían en las esquinas, en las plazas, a filosofiar de la vida, a hablar de la vida. Les encantaba a ellos escudriñar en las cosas de la vida. Usaban mucho la filosofía, el conocimiento, la inteligencia. A todo le buscaban la razón de ser. Pero para ellos también fue tropezadero la cruz, porque ellos en su sabiduría, en su inteligencia, y eran inteligentes. De ahí salieron los más grandes filósofos de la cultura griega. No eran neófitos, pero esa sabiduría les jugó en contra. Porque en su sabiduría, escuche, de acuerdo a los griegos, ellos tenían un panteón. Es decir, tenían muchos dioses, para todos los gustos. Diosas del amor, de la guerra, de la cultura, del mal. Para todo tenían dioses. Escuche, pero ellos en su cultura, los dioses nunca se relacionaban con los mortales. Nunca. Los dioses no se preocupaban de los mortales. Por el contrario, los mortales, para tratar de agradar a los dioses y aplacar la ira de los dioses, siempre ofrecían sacrificio. Pero esos dioses estaban lejanos de los mortales. Entonces ellos en su sabiduría, en su inteligencia, no podían comprender cómo una divinidad, una deidad tan poderosa, tan extraordinaria como Jesús, porque Juan bien lo describe, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo vino, la luz vino al mundo. Ellos no podían entender cómo esa divinidad, ese Dios santo, ese Dios inmortal pudiera descender, tomar forma de humano, de mortal, relacionarse con los seres humanos mortales, finitos, pecadores, deformes. Y más aún, morir por ellos en una cruz. Para ellos era locura, no podían entenderlo, no estaba en su canon, no estaba en su conocimiento, no podían comprender. Para ellos era una locura. Ni hablar para los gentiles que nunca habían escuchado esto. Cómo Dios, ¿verdad? Se hizo verbo, se hizo carne. Cómo eso de que el Dios inmortal tomó forma de hombre, vino, habitó entre nosotros y fue a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. Esto es locura. Entonces entienda usted que en el primer siglo el predicar de Cristo, y como dice Pablo, de Cristo crucificado, no era fácil. No era fácil. Como tampoco hoy lo es. Entonces, para ellos, para los judíos, para los griegos, para los gentiles en general, la cruz es locura. Y le digo algo, eso no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Porque los grandes filósofos de la época, ellos no conciben la idea de que hay un Dios tan poderoso y que haya descendido y que haya tomado nuestro lugar y que nos pueda ofrecer salvación desde la cruz del Calvario. No les cabe en la cabeza. Hay gente gentil que se mofa, que se ríe, que no lo entiende, que no lo puede comprender y nos dicen los aleluyas, los gloria a Dios. Y no pueden entender por qué servimos al Señor contra viento y marea, por qué seguimos adelante, por qué aún en la prueba, en la dificultad, nosotros avanzamos, nosotros adoramos a Dios, nosotros nos refugiamos en Dios. Para ellos el evangelio en sí es locura.
Ni hablar de los judíos. Para los judíos, Cristo hasta el día de hoy nunca fue el Mesías. Ellos esperan al Mesías. Amén. Pero me gusta lo que dice Pablo, porque para el mundo puede ser locura. Para los griegos, para los judíos, para todo aquel que no tiene a Cristo, la cruz puede ser locura. Dice que es locura para los que se pierden. Si el mundo quiere seguir creyendo que es una locura, el problema es de ellos. Pero para mí no es locura. Para mí es lo que dice Pablo. Porque Pablo dice, pero a los que creen es poder y potencia de Dios. Aleluya. De un aplauso de alabanza al Señor. Por eso le preguntaba, amado hermano, porque aquí viene el tercer punto. La cruz, poder y potencia de Dios. Por eso le preguntaba, ¿qué es la cruz para usted? ¿Es humillación? ¿Es vergüenza? Algunos dicen, no, pastor, para mí no. Pero ¿por qué no sales a predicar? ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué te avergüenza de dar testimonio de Cristo? Ajá. ¿Por qué juegas al evangélico secreto? ¿Por qué te da vergüenza decir en tu trabajo que eres cristiano? Que eres hijo o hija de Dios. ¿Por qué te da vergüenza en el colegio? ¿Acaso la cruz para ti sigue siendo, verdad, un símbolo de vergüenza, de humillación? Según Lucas, capítulo 14, verso 27, Jesús dijo lo siguiente: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo nosotros entonces, verdad, encajamos con esto? Amén. ¿Qué es para nosotros la cruz? Si la cruz es un símbolo de humillación, de vergüenza, de muerte, ¿cómo hacemos entonces para cargar esa cruz que Cristo nos está ofreciendo? Hay dos cosas que Cristo quiere que nosotros carguemos. Dos cosas. La primera es la cruz. Si nosotros no somos capaces de cargar la cruz, que es un símbolo de humillación, de muerte, de vergüenza, que tenemos que cargarla. ¿Por qué? Porque así como Cristo cargó la cruz y fue al monte para ser crucificado, así Cristo nos está diciendo, si ustedes no son capaces de cargar la cruz y ir al monte para crucificar su carne, ustedes no pueden ser mis discípulos. La cruz es negación. Si ustedes no son capaces de negarse a sus intereses, al yo, ustedes no pueden ser mis discípulos. Amén. Entonces Cristo quiere que carguemos la cruz en primer lugar. Es lo primero que nos pide, la cruz, que nos neguemos, que estemos dispuestos a hacer morir la carne. Cargar la cruz en obediencia a Dios todos los días y llevar nuestra carne, ¿verdad?, ahí a la cruz. En ese sentido, como un símbolo de humillación, de muerte a la carne, pero no al espíritu. ¿Lo entiende? Lo segundo que Dios quiere que nosotros carguemos es el yugo. Silencio. El yugo, que implica servicio, sometimiento, obediencia. Si no estamos dispuestos, hermano, a llevar la cruz y el yugo, no podemos ser discípulos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que acepta a Cristo debe aceptar llevar la cruz e incluso matar o hacer morir en esa cruz la vieja criatura. Pablo decía, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El llevar la cruz es un acto voluntario. ¿A Jesús lo obligaron a llevar la cruz? Fue un acto voluntario. Él quiso cargarla, quiso ocupar nuestro lugar, quiso ir ahí por su propia voluntad. Jesús nos está diciendo, así también ustedes deben cargar su propia cruz en forma voluntaria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero escuche, yo me quiero quedar con lo que dice Pablo. La cruz es poder y potencia de Dios.
¿Por qué es poder y potencia de Dios? Porque mientras que para algunos es vergüenza, es muerte, amén, es dolor, depende ahora cómo usted vea la cruz. Por ejemplo, la cruz es señal de victoria. Si usted le dice a un judío, a un griego de la época o a un gentil que la cruz es un símbolo, señal de victoria, le van a decir que usted estaba loco. Porque incluso la ley decía que todo aquel que muere en un madero es un maldito. ¿Cómo entonces usted me dice que la cruz es una señal de victoria? Es que ese es, hermano, la bendición. Esa es la gloria, que lo que era maldición, el Señor lo convirtió en bendición, perdón. Lo que era maldición, lo convirtió, aleluya, en bendición. Ese es el poder de la cruz. Nos quedamos siempre con la parte mala de la cruz. Pero en la cruz, ¿verdad? El Señor hizo un gran milagro. Juan capítulo 12, versículo 31. Jesucristo profetizó la derrota final de Satanás cuando dijo lo siguiente: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire, Jesús lo dijo antes de ir a la cruz. Ahora el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, será echado fuera. Es decir, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Cuando, hermano, subió a la cruz, cuando soportó ahí todo, murió y resucitó, lo que hizo fue destronar a Satanás. Satanás, dice la Biblia, que tenía el imperio de la muerte, de la opresión sobre el mundo entero. Tenía la llave del abismo y de la muerte. Pero cuando Jesús resucitó entre los muertos, le dijo: muchachito, ahora yo te he derrotado. Tú me diste en el calcañar, pero yo te di en la cabeza. Así que entrégame las llaves, aleluya, porque yo ahora tengo todo poder, toda autoridad. Entonces la cruz es señal de victoria. Por eso para el mundo es locura. Pero para nosotros la cruz es señal de victoria. Porque fue ahí donde el Señor Jesús derrotó a Satanás. Derrotó, ¿verdad?, a todo su séquito. Gloria a Dios. Colosenses 2:15. Dios se exhibió públicamente. Esa palabra exhibir quiere decir los avergonzó públicamente. A los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En el madero de la cruz. ¿Dónde triunfó Jesús sobre el diablo, sobre los demonios? En el madero de la cruz. Entonces la cruz para mí es señal de victoria, aleluya, porque Jesús conquistó la victoria sobre el mundo de las tinieblas, aleluya. ¿Y por qué es importante eso? Porque usted y yo éramos esclavos del diablo. Pero al vencer Jesús en la cruz, ya no somos propiedad del diablo, ahora somos propiedad de Cristo, aleluya. Sonríe por eso. Porque si Cristo no hubiera vencido en la cruz, usted y yo seguiríamos esclavos del diablo. Seguiríamos esclavos de los vicios y de los placeres. Seguiríamos en amargura. Seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria al Señor, gloria a la cruz, aleluya, que ahí el Señor obtuvo la victoria para nosotros, aleluya. ¿Cuántas veces a usted el diablo lo oprimió? ¿Cuántas veces los demonios lo oprimieron? ¿Cuántas veces estuvo a punto de quitarse la vida? ¿Cuántas veces estuvo a punto de suicidarse? De morirse reventado en drogas. Porque el diablo lo oprimía. Quería la destrucción de su alma, de su espíritu en el infierno. Pero gloria al Señor que Él lo venció, lo derrotó en la cruz del Calvario. Lo hizo por nosotros. Recuerde que Jesús no tenía necesidad de vencer al diablo, porque Él era Dios. Recuerde que cuando Él fue a muchos lugares, los demonios huían, los demonios escapaban. Pero Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Como hombre derrotó, venció a Satanás y a los demonios, aleluya. Y esa victoria ahora la ha trasladado a la iglesia, a usted y a mí, aleluya. Por eso dice que en su nombre echaríamos fuera demonios. En su nombre aplastaríamos serpientes y alacranes, es decir, demonios y espíritus inmundos se sujetarían a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la cruz es señal de victoria. Por eso dice poder y potencia de Dios. Porque en la cruz se manifiesta el poder de Dios, la potencia de Dios. La cruz es señal de salvación. En Juan capítulo 12, versículo 32, Jesús dijo: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
¿Qué está diciendo Jesús? Si yo voy a la cruz y muero, si yo, ¿verdad?, soy sumergido en las profundidades de la tierra, pero luego resucito y soy alzado al cielo, dice, voy a traer a todos a mí. Esa es una noticia extraordinaria. Jesús hizo esta promesa, pero ¿cuándo la cumplió? En la cruz. ¿Qué está diciendo? Jesús comenzó con 12, con unos pocos. Se dice que la cruz es un imán. Se dice que la cruz es un imán que atrae. ¿Acaso a usted no lo atrajo la cruz de Cristo? ¿Acaso no lo atrajo el Señor a su vida? ¿Qué está diciendo Jesús? Es necesario que yo muera, que yo vaya, pero cuando yo resucite, voy a traer a muchos, no solo unos pocos. Es decir, el radio de salvación no se va a extender solo a unos pocos, sino que al mundo entero, aleluya. ¿Dónde el Señor conquistó eso? En la cruz del Calvario. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque el Señor, ¿verdad?, fue alzado al cielo, y desde ahí, ¿verdad?, desde la cruz, aleluya, como dice la Escritura, que así como Moisés fue levantó la cruz en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, aleluya. Hemos sido atraídos a la salvación por la cruz del Calvario, aleluya. Por aquel que murió por nosotros, aleluya. Bendito sea Dios. Mire, yo el otro día escuchaba a una chilena que estaba en un país, en Malasia. No sé si ustedes vieron ese reportaje o no, pero estaban hablando de la cultura de Malasia. Y decía que ella había sido católica acá en Chile, de familia católica conservadora. Pero ella ya conoció a un hombre, se enamoró, y ese hombre era musulmán, y dice que ahí comenzó a conocer, ¿verdad?, esa religión, el Islam, y se enamoró y entendió muchas cosas, como que le abrieron los ojos, que su vida fue impactada. Y ahí estaba, hermano, la mostraban cuando ella iba a orar a una mezquita 15 minutos. Pero para ella, ¿verdad?, era lo máximo. Se había encontrado con la verdad. Había dejado el catolicismo. Bueno, no había dejado gran cosa. Pero escuche, yo la escuchaba y decía, pobrecita, ¿por qué? Porque salió de un hoyo para caer en otro. Yo decía, pero gracias, Señor, porque nosotros en la ignorancia, yo siendo un ignorante, no teniendo idea de nada, tú me atrajiste. Tú me atrajiste, tú me llamaste, Señor. La cruz para mí fue el centro de atracción. La cruz para mí fue el centro de salvación, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así que gócese, que usted no está en una religión hueca, vacía, barata. Usted no está bajo el engaño del diablo. Usted está en la verdad, y la verdad tiene nombre. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso y alabanza para el Señor. Es increíble. Para algunos la cruz es locura, es tropezadero, pero para otros la cruz es un imán que atrae, que atrapa, que seduce. Y es un imán porque cuando atrapa a alguien, atrae a alguien, lo deja ahí. ¿Ha tenido usted algún imán en su mano? ¿Ha atrapado algún metal alguna vez? Bueno, ese metal va a quedar ahí, a no ser que una fuerza mayor pueda desprenderlo. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, que si Él nos tomaba de la mano, nadie podía separarnos de Él. Porque la cruz es como un imán que atrae. Cuando alguien es atraído, cuando Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, yo los atraje. Fue la cruz, fue la redención, fue la obra de salvación. Yo los amé primero, no me amaron ustedes a mí. Yo los atraje. Ninguno viene a mí si el Padre no le trajere, dice el Señor. Entonces Él nos atrajo. La cruz es un imán, atrae. Jesús dijo, si yo entonces soy elevado, voy a traer a muchos a mí. Gloria a Dios, que usted y yo somos de aquellos que hemos sido atraídos, aleluya, a la cruz de la salvación. Todo el evangelio gira en torno a la muerte, al sacrificio de Cristo. Pablo dice a los corintios, si Cristo no hubiera resucitado,
vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, estamos en la verdad, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecado, somos hijos de Dios, aleluya, estamos en el verdadero. Bueno, si usted no se goza por eso, devuélvase al catolicismo, váyase al Islam, vaya a los testigos de Jehová, a los mormones, vaya a los Hare Krishna. Amén, pero con Cristo lo tenemos todo. Escuche, la cruz es un imán que atrae, porque a través de las heridas del Señor podemos nosotros venir y obtener la vida eterna. Amén. Porque a través de esas heridas tenemos perdón para nuestros pecados. Porque en esa cruz el Señor puso fin a la tragedia del pecado. Entonces la cruz se transforma en un imán para el pecador. ¿En qué otra religión de todas las que hay en el mundo le ofrecen solución al pecador? Ninguna. Ninguna. Solo Jesús a través de la cruz le ofrece al pecador salvación, alivio al gran problema del pecado. Aleluya. ¿Acaso no es así? ¿Acaso usted, verdad, no se siente libre para alabar a Dios, para servir al Señor? ¿Acaso usted no siente que sus pecados han sido borrados, han sido limpiados? Aleluya. ¿Camina usted en libertad? Poco. Entregue sus pecados al Señor entonces. Amén. Algunos dicen que hay que, hermano, hacer obra, otros que hay que pagar manda, otros que hay que pagar indulgencia, otros que hay que, hermano, sacrificarse en vida, explotarse con una bomba, y de esa manera alcanzan la salvación y son purificados. Mentira del diablo. Mi Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Escuche, la cruz también es poder y potencia de Dios porque es señal de vida. En la cruz el Señor conquistó la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 53:5. Se lo repito, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos salvados. Fue en esa cruz donde Él derramó su sangre, su última gota, para redimirnos. ¿Para qué? Primera de Corintios, Pablo lo explica, Primera de Corintios 7:23, que usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Aleluya. Entonces la cruz es señal de vida eterna. Se da cuenta, para el mundo, para muchos sigue siendo locura, un símbolo de maldición, de humillación, pero para nosotros que hemos creído es un símbolo de victoria. ¿O no? Es un símbolo que atrae, es un imán que tiene solución para el pecador, pero también es un símbolo de vida, porque ahí el Señor conquistó la vida eterna. Aleluya. Si no hubiera ido a la cruz, si no hubiera muerto, si no hubiera derramado su sangre, no tendríamos ninguna posibilidad de heredar la vida eterna. Gloria al Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces la cruz es poder y potencia de Dios, porque verdad ofrece salvación. A través de esa cruz Cristo compró una iglesia para Él. Por eso le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a tener que pagar un precio, voy a tener que ir a la cruz, voy a tener que morir, voy a tener que soportar muchas cosas, pero veré el resultado. Voy a levantar una iglesia a la cual las puertas del Hades, del infierno, no podrán contra ella. Y usted y yo somos esa iglesia. Por lo tanto, la cruz para nosotros es un símbolo de victoria, de vida eterna, de triunfo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estoy terminando ya, hermano. La cruz entonces se transforma en una señal de victoria sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la carne. Por eso Pablo decía que en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo.
Porque Pablo no se apoyaba en su propia prudencia. Pablo se apoyaba en la cruz de Cristo. Pablo miraba la cruz de Cristo, aleluya. Y él sabía que por esa cruz él era más que vencedor. Aunque para muchos era locura, para Pablo era poder de Dios. Era poder de Dios tan fuerte que él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea Dios. Yo le hago una pregunta: ¿cómo ve usted la cruz? ¿Qué es la cruz para usted? ¿Ve solamente como lo ve el mundo, como una historia de alguien que murió en la cruz? ¿O la cruz para usted es el motivo y la razón de vivir? La razón de ser. Escuche, nosotros estamos aquí por esa cruz que fue alzada hace más de 2000 años atrás, y por aquel que la ocupó, aleluya, amén, ocupando su lugar y mi lugar, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Qué busca usted? ¿Un super Mesías? ¿Qué busca usted? ¿Un Dios que caiga en su lógica, en su sabiduría? Pablo dice que el mundo en su sabiduría no pudo conocer a Dios. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, porque el hombre en su sabiduría, en su racionamiento, no puede encontrar a Dios, porque Dios está sobre todo racionamiento humano. Dice el Señor: mis pensamientos no son sus pensamientos, aleluya. Él es más alto, Él es sublime, aleluya. Pero cuando hay alguien humilde que por fe acepta, recibe a Jesús como Señor y Salvador, entonces Dios le abre la mente, le abre el corazón, para que esa persona, por muy humilde, por muy ignorante que sea, conozca la verdad de Dios. Por eso Jesús se gozaba y decía: Padre, te alabo, mi corazón se regocija, porque ocultaste todas estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los magnates, de los que se creen intelectuales, de los filósofos, pero se las diste a conocer a estos pequeñitos, a estos ignorantes, a estos que no saben mucho. Pero Señor, tú las revelaste a eso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque me digan loco, aunque me digan fanático, aunque digan lo que digan, no importa. Para mí la cruz es poder de Dios, poder que ha cambiado, poder que ha transformado mi vida, poder que me ha hecho nueva criatura, poder que me ha sacado del lodo, de la basura y de la miseria de la vida, aleluya. Me ha hecho hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La cruz es poder de Dios que transforma al ser humano. La cruz es poder de Dios que deshace la brujería, la hechicería, todo maleficio. La cruz, aleluya, es poder de Dios porque transforma la vida completa de la familia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La cruz es poder y potencia de Dios, porque ese sacrificio no está limitado a este mundo, trasciende la eternidad, aleluya. En esa cruz se conquistó la salvación de la raza humana. En esa cruz, aleluya, miles y millones van al cielo, aleluya, salvos de la ira del infierno. Oh, gloria a Dios. Honre la cruz de Cristo. Levante la cruz de Cristo. Honre al Señor Jesús. Aleluya. Glorifique a aquel que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. No viva miserablemente. No viva mediocremente. Viva como un hijo de Dios. Glorifique y levante la cruz en su andar diario, en su caminar todos los días. Levante la cruz de la victoria. Levante la cruz del triunfo. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, poderoso Dios. Aleluya. Cuando estés débil, cuando estés cansado, cuando estés enfermo, levanta la cruz de victoria, levanta la cruz de la vida, levanta la cruz, aleluya, del Señor. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. El Señor convirtió esa maldición en bendición, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Que sea para ti y para mí, hermano, la cruz, poder y potencia de Dios. Aleluya. Oremos a Dios y demos gracias al Señor por esa cruz gloriosa y maravillosa. Y aférrate a esa cruz, hermano, aférrate. En tu angustia, en tu debilidad, en tu necesidad.
en tu lucha. Levanta la cruz. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos esta tarde. Señor, mi corazón se quebranta ante ti, mi Dios. Te doy gracias por esta palabra que me has inspirado, Dios. Porque a veces es tan vago, es tan distante, Señor, la visión que tenemos de la cruz, que a veces caemos en lo mismo de la religión. Solo miramos a ella una vez al año. Señor, pero la Biblia me muestra que la cruz es poder y potencia de Dios. Señor, gracias. Somos el fruto de esa muerte y de ese sacrificio, Señor. Pero tú, Señor, no te entregaste ni ocupaste, Señor, nuestro lugar en ese madero para que hoy vivamos vidas derrotadas, vidas mediocres, a medias tintas, Señor. Tú te entregaste para levantar una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia, Señor, que sea capaz de levantar esta cruz y exhibir al mundo que esa cruz nos conquistó, que esa cruz nos salvó, que esa cruz nos atrajo, que esa cruz nos ha dado victoria, vida eterna. Señor, bendice a la iglesia. Señor, ayúdanos a tener una visión correcta, amplia, que no miremos la cruz como un símbolo de vergüenza y de muerte solamente, porque es mucho más que eso. Es poder de Dios. A través de ella, Señor, conquistaste nuestra salvación y la victoria, mi Dios. Gracias te damos. En esta hora, Señor, toca a tu pueblo, a la iglesia. Señor, que aprendamos a correr a esa cruz también cuando corresponda. Señor, glorifica tu nombre en medio nuestro, mi Dios. Que tu nombre sea exaltado, Padre. Si alguno está débil, si alguno está en lucha, en prueba, en dificultad, que esta tarde levante esa cruz. Que no se quede solo en la humillación, en la vergüenza, sino que también pueda experimentar ese poder, esa gracia que fluye desde ese madero y de esa cruz para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Permítenos adorar tu nombre, Señor. Permítenos adorarte con todo nuestro ser y gozarnos en tu presencia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Precioso Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? No espere que el coro comience a cantar. Gloria a Dios. El coro siempre tiene que estar listo antes. Apenas termina el sermón, el coro ya tiene que estar instalado. Gloria a Dios. Pero usted no espere eso. Usted alabe al Señor. Bendiga el nombre de Dios. Dele gracias al Señor. ¿Cuántos pueden levantar la cruz de Cristo esta tarde? Confiar en el Señor. Esperar en Dios. Necesito de ti. Necesito de tu perdón. Necesito de ti. Quebranta mi corazón. Como el siervo que ansía por aguas, así tengo sed.